cuando nosotros hablamos de la composición química de los seres vivos, entonces, si hablamos de citoquímica, citoquímica habla de la composición química de la célula como tal. Entonces, la materia de todos los seres vivos está formada por dos cosas fundamentales. Lo primero, lo que denominamos bioelemento, y lo otro que se denomina biocompuesto, ¿no? Entonces, bioelemento, que es un elemento químico de esos que nosotros conocemos, hemos aprendido a través del tiempo en la parte de química relacionada con la tabla periódica, esos elementos de la tabla periódica que forman parte de los seres vivos. ¿Listo? Y los biocompuestos son la unión de esos dos o más elementos que forman parte de sustancias que están presentes a nivel de los seres vivos. Entonces, si hablamos de bioelementos, entonces decimos que forman sustancias de la materia y estos bioelementos los representamos a través de símbolos, ¿no? Y están formados por átomos. Esos átomos que hemos tomado, que hemos nosotros... que tenemos nosotros y que vienen del universo como tal. Y los biocompuestos, que es la unión de estos dos o más bioelementos, y estos que ya los representamos a través de fórmulas por lo que ustedes ya han trabajado. Entonces, vamos a hablar inicialmente de esta primera parte de los bioelementos, luego vamos a hablar de los biocompuestos y vamos a ver características fundamentales de estos. Bien, arranquemos con los bioelementos entonces. Los bioelementos se pueden dividir en dos, bioelementos metálicos y bioelementos no metálicos. Aquí, en este caso, van a recordar ustedes su tabla periódica y la ubicación de cuáles son los metales y los no metales a nivel de la tabla periódica. Bien, entonces si hablamos de los metálicos, algunos de los elementos de esos bioelementos metálicos presentes a nivel de los seres vivos tenemos el hierro, el sodio, el zinc, el calcio y el potasio, ¿no? Y bioelementos no metálicos hablaríamos nosotros de el fósforo, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno como tal, y de ellos son de los que vamos a hablar. Cuando trabajemos nosotros en torno a lo que son los biocompuestos, entonces vamos a hablar de los compuestos inorgánicos y los biocompuestos como tal, los compuestos orgánicos. Aquí en estos inorgánicos hablaremos nosotros en torno a lo que es el agua, algunos ácidos presentes a nivel de nuestro cuerpo y sales fundamentales. Cuando hablemos de los biocompuestos, vamos a hablar de los glúcidos o lo que nosotros conocemos como carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Si hablamos nosotros de los bioelementos a nivel de nuestro cuerpo, entonces decimos que el 65% de nuestro cuerpo necesita o está formado por un elemento fundamental que es el oxígeno. El 65% de nuestro cuerpo es oxígeno. El 18% es el carbono como tal. El 10% está formado por el hidrógeno, el 3% es nitrógeno, el 2% es calcio, el 1% es fósforo y el otro 1% lo forman otros elementos químicos como lo son el hierro, el sodio, el azufre, cloro como tal y algunos otros que vamos a ver a continuación. Entonces, inicialmente vamos a pensar en ese lugar donde encontramos cada uno de estos bioelementos, ¿no? Entonces, si hablamos del oxígeno, que forma nuestro 65% a nivel del cuerpo humano, ¿dónde lo encontramos? En todos los líquidos y tejidos a nivel del cuerpo, a nivel de los huesos. Si nosotros hablamos de tejidos, no vayan a pensar en tejidos como la piel. No, la piel no es un tejido, la piel es un órgano como tal, pero está formado por varios tejidos. El tejido epitelial, que es la parte más externa, el tejido conectivo, que es un poco más interno, tejido adiposo, que es el que forma la parte grasa de nuestro cuerpo. Hablamos del tejido óseo, que forma nuestros huesos, el tejido muscular, que forma nuestros músculos, el tejido sanguíneo, que forma la parte de la sangre de nuestro cuerpo. Entonces, todos esos tejidos del cuerpo requieren oxígeno como tal. Entonces, por tanto, podemos decir que el oxígeno lo encontramos a nivel de todas las células corporales, a nivel general. Bien, e igual que el carbono también, aunque forma el 18% en el cuerpo, también lo encontramos en todas las partes de nuestro cuerpo.
yo les decía que cuando hablamos del carbono, todo lo que tiene carbono generalmente es que cuando está en presencia de la combustión se carboniza como tal, ¿no? Entonces, el 18% de nuestro cuerpo es carbono. El 10% es hidrógeno. ¿Dónde encontramos el hidrógeno? En todos los líquidos, igual, todos los tejidos, los huesos, las proteínas como tal. El nitrógeno. El nitrógeno, la mayor parte del nitrógeno está formando la parte de los tejidos y las proteínas a nivel de nuestro cuerpo. Aquí es importante, por ejemplo, pensar en una proteína que conocemos a nivel de nuestro cabello, es la queratina. Calcio, habíamos dicho que es más o menos el 1.5%. ¿Dónde lo encontramos? A nivel de los pulmones, los riñones, el hígado, a nivel de la tiroides. No olviden que la tiroides es esa glándula que tenemos en la parte anterior de nuestro cuello, que hay que cuidarla mucho también, a nivel de nuestro cerebro, músculos, corazón y huesos. El calcio, normalmente cuando a uno le hablan del calcio, uno cree que el calcio solamente está a nivel de los huesos o a nivel de los dientes. No, el calcio es fundamental para la contracción muscular, es esencial. Si no estuviera el calcio presente, no tendríamos contracción muscular. Entonces piensen en la contracción desde algo que ustedes no tienen, sobre algo sobre lo cual ustedes no tienen ningún tipo de control. Piensen cuando uno está parpadeando. Para ese parpadeo hay muchos músculos interviniendo y la cantidad de calcio que requieren es grande, ¿no? El fósforo, presente también a nivel de nuestros huesos, a nivel de nuestro cerebro como tal, tejido nervioso fundamental y en la orina también. El potasio, aquí aparece como un 0,35% a nivel en el cuerpo humano. El potasio es esencial a nivel de las células y ahorita vamos a hacer énfasis en ese punto, ¿no? A nivel de las células y ahorita vamos a recordar algo que de pronto trabajaron ustedes, de pronto lo recuerdan de años anteriores, cuando hablaban de las bombas de sodio y de potasio, que son fundamentales a nivel de las células para la transmisión de información. Entonces, ahorita vamos a hablar un momentico en torno a esa parte, ¿no? El 0,25%, que es el azufre esencial en la formación de las proteínas. El sodio, que también les había dicho que es importantísimo, al igual que el potasio, a nivel de las células. Entonces, aquí forma esencial en todos los tejidos, en los líquidos, en la formación de sales como tal, es fundamental. Y bueno, lo que les decía, a nivel de las células. El 0,05%, que es el magnesio, fundamental a nivel de los pulmones, los riñones, el hígado, la tiroides, el cerebro. Y aquí yo le agregaría otro, a nivel del sistema inmune. El sistema inmunológico requiere muchísimo magnesio y zinc. Estos dos bioelementos son fundamentales a nivel del sistema inmunológico. Bien, y aquí, bueno, ahorita vamos a hablar dónde podemos encontrar esos alimentos. Aquí también encontramos el flúor, aquí habla de trazas, es decir, mínimas cantidades de flúor. Mucha cantidad de flúor a nivel del cuerpo ya es un problema. Entonces, a nivel de los huesos y a nivel de los dientes. Aquí, el cloro es fundamental también en pequeñas cantidades, pero es fundamental a nivel del cuerpo en la formación de las sales. Entonces, la presencia de este es importantísimo a nivel de muchos líquidos a nivel corporal. El manganeso, formando parte de las enzimas. El hierro que aunque necesitamos pequeñas cantidades, recuerdan a nivel de qué parte de nuestro cuerpo requiere muchísimo lo que es el hierro como tal. ¿La sangre? A nivel de la sangre, fundamental, claro, para los glóbulos rojos. Y no olviden que sus glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno en el cuerpo. Eso es fundamental. Llevan el oxígeno hacia la parte, hacia todas las células del cuerpo y además de eso recogen el dióxido de carbono para poderlo eliminar. Entonces, ahí es fundamental el hierro, la presencia de hierro es fundamental. Aquí entonces, cuando hablamos nosotros del zinc, es fundamental a nivel de nuestro cuerpo, como les decía, para lo que es el sistema inmune, el sistema inmunológico y para la parte del sistema nervioso. Es esencial.
y ustedes de pronto han visto que algunos alimentos dice que ricos en zinc, además de tener vitaminas, tienen zinc también, entonces es esencial. Bueno, y el cobalto también. Bueno, vamos a iniciar aquí con la parte del oxígeno. Entonces, bueno, aquí esta parte me parece que es esencial. Dice que cuando pensamos en nutrientes, lo primero que pensamos es en vitaminas, minerales, proteínas, los carbohidratos, las grasas, ¿no? Pero aquí lo fundamental, según lo acabamos de ver, es el oxígeno también. El oxígeno es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un nivel adecuado de oxígeno a nivel de nuestro cuerpo funciona muy bien y nuestro sistema inmune es perfecto y trabaja excelente, ¿no? Aquí entonces podemos decir que cuando nosotros tenemos insuficiencia de oxígeno, nuestras células normalmente buscan poderlo metabolizar o poderlo obtener de otras partes a nivel celular, y aquí pueden llegar a fermentar los azúcares, a adquirirlo a través del protoplasma o el citoplasma de las células como tal, y esto viene a cambiar el metabolismo del cuerpo. Las células están bajas en oxígeno, las células se pueden debilitar y pueden llegar a cambiar, pueden mutar o pueden tener un hipercrecimiento o pueden llegar a morir como tal. ¿Listo? Bueno, algunas sustancias que pueden llegar a afectar esta parte del metabolismo celular es el abuso de fármacos como tal, el alcohol o el tabaco también, eso llega a ocasionar grandes lesiones a nivel del cuerpo. Pero viene la otra parte. Yo les decía, muy bien, una falta de oxígeno causa daño de pronto a nivel del metabolismo corporal, pero también cuando tengo exceso de oxígeno, entonces también puede llegar a afectar. Entonces, ni por defecto ni por exceso, ¿no? Ahí en ese caso es cuando nosotros hablamos de lo importante que son el consumir, por ejemplo, antioxidantes. Entonces, antioxidantes, ¿dónde los podemos encontrar? En los frutos secos. Entonces, hablamos de el maní, los arándanos. Hay unos jugos verdes que generalmente pueden consumir de pronto en horas de la mañana, que también les sirven muchísimo porque son antioxidantes. El omega 3, 6 y 9 también. Las vitaminas A, la vitamina C también son importantes también el tenerlas, ¿no? O consumir alimentos que sean ricos en esto. Vamos a hablar entonces en qué tipo de alimentos vamos a encontrar estos bioelementos, ¿no? Entonces, si hablamos del carbono, bueno, a todo nivel, en todos los alimentos podemos hablar de que hay carbono, excepto, por ejemplo, en el agua no. Entonces hablamos del pan, la leche, la mantequilla, los cereales, pero no piensen en los cereales como los cereales que comercialmente nosotros conocemos. Aquí, bueno, entonces aquí hablamos del hidrógeno, entonces se encuentra en todas las carnes, en las frutas, en las verduras, igual los cereales como tal, las harinas también encontramos muchísimo, y a nivel de lo que es el agua, y también encontramos ahí también lo que es el oxígeno como tal, ¿no? Además de que prácticamente lo encontramos en la atmósfera y es esencial para todo, pero también lo encontramos en todos los alimentos. El nitrógeno, entonces la mayor parte del nitrógeno nosotros podemos encontrarlo a nivel de las carnes, cualquier tipo de carne, pero también hablamos de las lentejas o algunos granos, entonces hablamos de lentejas, los garbanzos, el frijol como tal, eh, eh, es uno de los elementos fundamentales de este tipo de granos. Aquí entonces, en el atún, como les había dicho, todo lo que son los pescados como tal, también encontramos gran cantidad de nitrógeno. Cuando hablamos de carnes, ahí hacemos énfasis en todas. Azufre, ¿dónde encontramos el azufre? Entonces, alimentos ricos en azufre son el ajo, la cebolla, las cebollas y las coles. Aquí, dales para el cuerpo, ¿listo? Bien, sodio. Bueno, habíamos hablado de que el sodio, aquí voy a hacer énfasis primero en el sodio y el cloro, fundamentales en todo lo que tenga sal, absolutamente, ¿no? Pero además de eso, si ustedes se han dado cuenta, la sal que nosotros consumimos es una sal yodada, es decir, que además de tener cloro y sodio, tiene yodo también, en pequeña cantidad porque es fundamental para nuestro cuerpo, pero se involucra ahí el yodo como tal, ¿no?
Eh, Algunas verduras pueda que tengan algo de sodio como tal, fundamental para lo que es la, la parte de la hidratación a nivel del cuerpo y para poder transportar lo que es los mensajes a nivel del sistema nervioso, ¿no? Esas, esos impulsos nerviosos, el sodio es fundamental, igual que el potasio, ¿no? El potasio entonces lo encontramos a nivel de las frutas. Normalmente hablamos muchísimo del banano como tal, que es rico en potasio, pero también lo encontramos en verduras, las lechugas, las legumbres y en los frutos secos, ¿no? Este es fundamental regulando el balance de agua a nivel del organismo y en la parte de la contracción muscular, en especial a nivel del músculo cardíaco. Sin embargo, el potasio también es fundamental a nivel de lo que es nuestro sistema nervioso y a nivel de nuestro sistema óseo, a nivel de nuestros huesos. El cloro, que es común encontrarlo en todos los alimentos que contengan sal dentro de nuestra dieta diaria, también lo podemos encontrar en las algas, las aceitunas. A muchas personas no les gusta mucho lo que son las aceitunas por el sabor amargo que tiene, pero son muy saludables. Eh, en el agua, no olvidemos que el agua que nosotros normalmente utilizamos en nuestras casas lleva algo de cloro para hacer ese proceso de desinfección. Entonces, ya tenemos ahí algo de cloro dentro del consumo diario, ¿no? Eh, y aquí hemos dicho que el azufre lo encontramos a nivel del ajo, los berros, la cebolla, el rábano es exquisito, es deliciosísimo en ensalada, la papa como tal, los dátiles, las almendras, vea, vuelve y juega, frutos secos, el polen, bueno, el polen normalmente lo compra uno en casas naturistas, el trigo como tal, yogur. Es importante, por ejemplo, el consumo de bebidas lácteas, ¿no? El calcio, creo que también ya lo hemos citado, en las algas marinas, en algunos vegetales verdes, las espinacas, consuman muchísima espinaca, es muy saludable. La lechuga, como tal, las semillas de sésamo, que es el mismo ajonjolí, las nueces, que vuelve y juega frutos secos, las semillas de girasol, las almendras, cereales integrales, la quinoa, por ejemplo, que es también muy saludable, el consumo del huevo, los lácteos y los quesos, o sea, todo lo que son derivados lácteos son excelentes para la parte de la alimentación. Cobalto, este bioelemento lo podemos encontrar en comidas, mariscos como tal, todo lo que son los mariscos, algunas legumbres, vuelve y juega, todo lo que sea vegetales de hoja verde, la lechuga, la espinaca, son excelentes aquí. Los cereales integrales, avena, el trigo como tal. Bueno, algunos consumen la levadura de cerveza como un complemento alimenticio. Claro, Sí, y además es muy bueno para la cerveza parte como del tal, sí. cabello también, excelente. Y para la piel es muy bueno. La levadura de cerveza es un muy buen alimento. Y la cerveza sola, Para pasarla bueno, dijeron, ¿no? no, pues, Dijo de vez en cuando. Bueno, los frutos secos, el ajo, la cebolla, el ginseng, que es esta raíz china, que también es, bueno, esa casi siempre la consiguen en tiendas naturistas también, ¿no? El cobre que es muy presente, se encuentra muchísimo en lo que es el frijol que es lo que se conoce como las judías blancas, son frijoles, la yema del huevo, avena, el trigo, las uvas pasas como tal, las coles como tal, entonces esos, el níquel que también lo podemos encontrar en la levadura de cerveza, en los germen de cereales, el germen de trigo como tal. Bueno, aquí sobre todo hay un arroz, el arroz, ay, se me olvida cómo es, no es natural, sino no el arroz normalmente, que no, integral, el arroz integral es muy rico en eso, las hortalizas, las legumbres, igual, vea que en casi todos los bioelementos que nosotros hablamos, encontramos cereales, encontramos las legumbres, encontramos las frutas como tal, son esenciales para podernos dar un complemento de este tipo a nivel de alimentación, ¿no?
son fundamentales esos tipos de alimentos, involucrarlos dentro de nuestra dieta diaria, ¿no? Y ahí es importante también saber en qué cantidades y qué porciones.